Le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro querido amigo Carlos Fara. Sin lugar a dudas, un placer, como siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Chino, ¿cómo estás? Todo bien. Un año ya. Ayer le mandaba el mensaje y le digo, Carlos, quiero tu sapiencia y tu expertise para analizar este primer año de gobierno de Milei. Mira, me parece que es un primer año donde él se consolida, ¿no? Políticamente y económicamente. Yo creo que teniendo en cuenta, digamos, el contexto del cual parte, que es crisis económica, dudas sobre la gobernabilidad, digamos, porque es el gobierno más débil desde el 83 políticamente, y obviamente el hecho de que no tiene experiencia de gestión y no tiene experiencia política, con lo cual, digamos, todos los interrogantes eran legítimos, Sí. ¿no? Y lo sacó adelante. Yo creo que es un camino de aprendizaje pragmático bastante importante durante todo el año en los distintos aspectos, y esto lo lleva, digamos, a llegar a este primer año que, más allá del nivel de aprobación de la opinión pública, termina en un gobierno que vos decís no se generan, digamos, dudas sobre la continuidad institucional ni nada por el estilo, ni que vaya a estallar la calle, y que puede ver con alguna perspectiva positiva de cara a la elección del año que viene. Ahora, Carlos, uno cuando lo evalúa, bien lo decís, había muchos interrogantes cuando asumió Milei. Asumió de una manera, hasta decirlo, compleja, porque donde tenía mayor debilidad, que era en el Congreso, lo hizo de espalda y tomó una postura, a ver cómo decirlo, de acción, y la oposición o el resto de la comunidad política argentina estuvo siempre reaccionando. ¿Esto es estrategia o esto es táctica? No, a ver, yo creo que hubo estrategia de entrada de poner sobre la cancha un Milei muy efusivo, muy vehemente, para que no hubiera duda de que era un presidente del cambio profundo, ¿no? Es decir, de manera que no te pasara desapercibido, que todo el tiempo estuviéramos comentando lo que él hacía o decía, ¿no? Y creo que la agenda casi la mayor parte del tiempo la manejó él, y obviamente lo sigue haciendo, frente a una oposición obviamente en shock por la derrota, frente al outsider. Y me parece que, más allá de la personalidad vehemente del propio Milei, me parece que ha habido, digamos, una importante dosis de estrategia, ¿no? Para que ayudar a marcar el blanco y negro, el gran antagonismo de la política argentina, sobre todo con Cristina desde ya, y por el otro lado, para que no quepan dudas, digamos, de que es un gobierno refundacional en la Argentina, que no es un gobierno más que viene a hacer algunos cambios. En este sentido, digamos, alguna vez creo que lo charlamos, me queda la sensación permanente que esta nueva posverdad o este nuevo relato se construye desde la demanda más que desde la oferta, ¿no? La sensación que queda es que este gobierno sobre todo tiene pensando en lo que exige o la demanda insatisfecha eterna de tantas décadas en la Argentina y apunta sobre eso, ¿no? Por ahí con medidas que no son tan estructurales, pero sirven para la estructuración de este relato, de esta nueva batalla cultural, como le gusta llamarlo. Sí, hay muchos elementos de satisfacción simbólica, sin lugar a dudas, que son más efectistas, digamos, que de incidencia profunda, eso por supuesto. Con un gobierno que estratégicamente se planteó un foco muy claro en el tema de inflación, y es lógico que fuera así, digamos, de manera que vos terminabas el primer año y cuando tuvieras que decir algo dijeras, por lo menos bajo la inflación. ¿Sí? Sí. Y después podemos discutir los otros detalles. Ahora, de todas maneras, hay un elemento de la oferta, para mi gusto de pura oferta, que tiene que ver con las batallas culturales que están más allá de la realidad cotidiana de la gente. O sea, que no tiene que ver con el Estado eficiente o echar ñoquis o ese tipo de cosas, sino todas estas cosas que son menos tangibles, ¿no? Digamos, y en donde no están en la conversación pública, como por ejemplo la agenda de género o el tema del cambio climático o el tema de los 70, etcétera. Todas esas cosas, digamos, no son de la agenda de la sociedad, por lo tanto yo te diría ahí, esas batallas culturales particularmente están un poco más del lado de la oferta que de la demanda. Sin lugar a dudas, y aparte, y eso permíteme, porque
hay algunas cuestiones que están sucediendo, que van a suceder. Es como, más allá de la batalla, tiene un sentido de reivindicación, sobre todo a cuestiones que creíamos que estaban saldadas en la sociedad argentina, o por lo menos, a ver, capaz que no saldada porque quedan rencores minoritarios, o creíamos que eran minoritarios y como que toman otro volumen, ¿no? Uno ve aparecer personajes nefastos de la historia reciente que estaban clausurados con un cuerpo y un volumen diferente. ¿Eso puede marcar el 2025 de agudizar eso? No, a mí me parece que la cabeza de la gente está muy puesta en el tema económico, ¿no? Bien. Y que entonces en el balance decís, y bueno, esto no me gusta, aquello no me gusta, pero bueno, démosle chance, digamos, de que pueda ordenar la economía. Al final, básicamente, es el gran mandato y del cual no se puede distraer. Entonces, no creo que eso tenga incidencia negativa. Algún voto se le va a escapar por ficha limpia, por el estilo agresivo, por los comentarios soeces, porque da la impresión de que es un vamos por todo segunda parte. Sí. Me parece que eso puede obviamente hacerle perder algunos apoyos. Si se pasa a un par de pueblos, bueno, podrá correr un riesgo. Digo, esto no significa que no vaya a ganar, el tema es por cuánto ganar. Ahora, Carlos, y voy a ser reiterativo en esta pregunta, la aparición de determinados personajes y el volumen en teoría político que se plantea Milei cuando hace un repaso, por ahí hasta es caricaturesco la construcción que hacen, ¿no? Porque te aparece gente, a ver, o será que uno ya está viejo quizás, y me hago cargo, que buscas un volumen de decir, bueno, la referencia, ¿te acordás cuando decíamos palabra autorizada? Habla desde un lugar, o por lo menos pretende escuchar. Te aparecen personajes que, como digo, son caricaturescos y que de última toman un volumen político y son, ¿cómo decirlo? Son fogoneados hasta de algunos sectores para esa lógica. ¿Esa es la nueva sociedad argentina que va en ese sentido? Yo no lo entiendo. A ver, primero, está claro que estamos frente a la sociedad argentina más fragmentada que nunca en la historia, ¿no? Eso desde ya. Como sucede a nivel mundial, o sea que no es exclusivamente, digamos, una cuestión de Argentina. Por lo tanto, nos cuesta más hablar de la sociedad, ¿no? Sí. Digamos, que hay como diversos segmentos. Sí creo que esos personajes que vos mencionás, yo no creo que tengan incidencia en la conformación de la opinión pública, ¿no? Porque al final, si mañana llegase a haber un problema con el esquema económico y vuelve a haber un rebote inflacionario, todo eso, digamos, es anecdótico, ¿no? Son parte del cotillón de la fiesta. No ponen ni la música, ni la comida, ni la bebida. Totalmente así, totalmente así. Ahora, es absolutamente cierto que ciertas nuevas generaciones, digamos, van asimilando yo te diría, las características del liderazgo de una manera distinta, ¿no? Digamos, si vos decís malas palabras, si vos tratás, digamos, a los diputados de ratas o a los economistas de mandriles, etcétera, no calienta, digamos, no mueve el amperímetro, digamos, al final, quizás hasta tenga algo de razón, ¿no? Es como que se da esta absoluta libertad de poder decir lo que quiera, ¿no? De no tener pelos en la lengua, de no ser careta, de no ser figuretti, etcétera, etcétera. Y me parece que eso sí es para prestar atención respecto a cómo se construyen nuevos liderazgos en Argentina, sobre todo, por lo menos, digamos, para el sub-30, sin duda. ¿Cómo ves el 2025 en referencia a que va a ser un año netamente electoral? Las elecciones de medio término por ahí marcan una tendencia, pero no son las definitivas. La historia lo dice de lo que sucede luego en las presidenciales, pero esa es la gran apuesta de Milei, como decías al principio, por haber sido el gobierno más débil, si querés, hasta legislativo que llegó. Es el gran desafío y es la gran construcción. Ya no alcanza con el discurso, ¿no? Totalmente. A ver, primero, sin 2025 no hay 2027, ¿no? Claro. Eso desde ya. Vos, para perder una intermedia legislativa y poder tener chances en la presidencial siguiente, tenés que tener mucho músculo político. Y eso hasta acá, digamos, el único que lo ha tenido después de la crisis de 2001 se llamó el kirchnerismo, sí, ¿no? Obviamente perdió 2013, pegó en el palo en el 2015, perdió el 2017, ganó el 2019, perdió el 2021 y en el 23 se llevó la primera vuelta, o sea, es para prestarle atención. Ahora,
sin lugar a dudas que el punto es que todo esto tiene un sentido, digamos, en la medida en la cual el gobierno no le pasan dos cosas, ¿no? Primero, insisto, con que el esquema económico sea sustentable, y segundo, que no haya una crisis internacional que pareciera que siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque cuando no es Israel es Siria, cuando no es Siria es Irán, cuando no es Irán es China, digamos, y no sabemos muy bien. Entonces digo, ojo, que es un mundo muy volátil, ¿no? Que cualquier castillo de arena viene una olita y por ahí te lo lleva puesto. Y en el tema de las provincias, en esta relación de debilidad que se plantea con el gobierno nacional, porque al fin y al cabo terminaron siendo desde, ¿cómo era el término? No me viene al recuerdo el término, que era jaldo de los gobernadores más cercanos, tenía un término, los dialoguistas, en este corrimiento donde ves que cada uno trata de acomodar la tropa, porque al fin y al cabo, más allá de que muchas provincias tienen los números manejados o cerrados, hay como una dependencia de lo que viene. ¿Cómo ves esa comunión o ese surgimiento de alguna síntesis de los gobernadores, o lo ves muy lejano? Yo lo veo lejano, ¿no? Es decir, me parece que cada gobernador va a tender a cuidar su propia quinta. Porque en la memoria de todos está el hecho de que no es que solamente Milei llegó a la presidencia, sino que además antes de la segunda vuelta, o sea, en la primera vuelta, ganó en muchas provincias sin haber ido nunca y sin tener referente, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que Milei de alguna manera le dice a los gobernadores, hagan lo que quieran, total, yo, si no se llevan bien conmigo, el año que viene pongo una lista en donde yo soy simbólicamente el candidato y les voy a ganar. Y después, si quieren, seguimos discutiendo. Entonces, esta famosa frase que deja trascender el presidente de los tengo agarrados de los testículos, tiene una cierta asidero político. Y por eso creo que al final todo el mundo va a tratar de arreglar algo con el gobierno nacional, explícita o implícitamente. Sobre todo los dialoguistas, en hablar los de Juntos por el Cambio, en donde obviamente se superponen más los electorados. La última tiene que ver, Cristina sigue siendo la abanderada de la oposición en la Argentina. Sí, sin duda, es la jefa de la oposición, no lo hemos charlado en más de una oportunidad este año, es muy difícil que surja dentro del peronismo kirchnerismo una figura alternativa que se anime a cuestionar el liderazgo de Cristina, ¿no? Y eso le es absolutamente funcional al gobierno, que Cristina asegura que obturar una renovación peronista, que lo pudiese volver al peronismo, digamos, más competitivo en una futura elección. Y por lo tanto, digamos, desde ese punto de vista, además, tengamos en cuenta, quedó una liga de gobernadores, no solamente disminuida desde el punto de vista cuantitativo, son menos, sino también una liga de gobernadores peronistas en donde no hay ninguna figura de proyección nacional, digo, ¿no? Había dos hasta el año pasado que podían llegar a tener intenciones. Una era Uñac en San Juan, perdió. La otra era Perotti en Santa Fe, perdió el peronismo. Con lo cual, digamos, lo que hay sobre la mesa es algunos que tienen que hacer resistencia, tipo Kicillof, y otros, digamos, que han decidido abrirse al diálogo. Esta es, digamos, un poco la situación. No quiero ser reduccionista, pero vos sabés que por ahí necesitamos título y a todo le pregunto. Si tuvieras que calificar del 1 al 10 la gestión de Milei, ¿cuánto le darías? Y yo te diría que teniendo en cuenta la consolidación política y la digamos, estabilización económica que logró, me parece que este es un presidente que estaría entre 7 y 8 desde ese punto de vista. Querido, estimado, mil gracias por la deferencia. Agradecemos durante todo el año, te molestamos de vez en cuando y te tomás la deferencia de charlar con nosotros, y para nosotros es una alegría grande, debemos confesarlo, porque desde acá, del interior, por ahí es complicado tener las voces, como decimos, en primera persona. Así que te agradezco, buen descanso y seguramente vamos a hablar antes de que lleguen las fiestas. Cómo no, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho, Carlos. Pasaba Carlos Fara, analista político, presidente de
las instituciones más importantes y los organismos más importantes de política, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que tiene habitualmente la deferencia de estar en los micrófonos de Cuentos Chinos y de Radio Q.